Tu alma ha estado buscando sin saberlo, sintiendo que algo profundo se mueve en tu interior, y ahora Thoth aparece para guiarte hacia el conocimiento oculto que despertará tu esencia más verdadera y revelará la realidad que siempre estuvo esperando ser descubierta. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu vida, aunque aparentemente normal y estable, escondía algo más? Como si detrás de cada situación hubiera un mensaje oculto que intenta llegar a ti, como si la realidad estuviera susurrándote un secreto que aún no sabes cómo descifrar. Tal vez fue un sueño tan vívido que parecía una advertencia, tal vez un número que empezó a repetirse en todos lados, una conversación escuchada por azar que parecía hablarte directamente, o esa corazonada imposible de ignorar. Lo curioso es que todos hemos tenido momentos así, y sin embargo la mayoría los descarta como simples casualidades. Pero Thoth, el sabio que desde hace milenios dejó enseñanzas grabadas en símbolos, mitos y palabras que sobrevivieron al tiempo, sabía que no existe la casualidad. Para él, esas señales eran la prueba de que el alma está al borde de un cambio profundo, un salto invisible que transforma no solo lo que ves, sino la forma en que lo ves. Él lo llamó la entrada a una vibración más alta, y hoy lo conocemos como el salto cuántico. Lo impactante es que Thoth jamás habló de técnicas mágicas o fórmulas secretas. Él enseñaba que la verdadera transformación ocurre cuando el alma se abre a reconocer lo que siempre estuvo frente a sus ojos. Porque, según él, el universo no es un escenario fijo e inmutable, sino un espejo en movimiento que refleja lo que llevas dentro. Tus pensamientos, tus emociones, tus creencias más profundas son vibraciones, y esas vibraciones ordenan lo que la realidad pone frente a ti. Si lo que sientes es miedo, recibirás espejos de miedo. Si lo que sientes es confianza, la vida te mostrará caminos que parecían imposibles. Y cuando esa vibración cambia de manera tan intensa que tu experiencia entera comienza a transformarse, estás viviendo un salto cuántico. El secreto es que ese salto no lo decides con la mente, sino con tu disposición interna, con esa apertura silenciosa que surge cuando eliges escuchar a tu alma en lugar de silenciarla. Piensa en esto. Cada vez que ignoras una señal, cada vez que descartas una sincronicidad como algo raro pero sin importancia, estás cerrando una puerta invisible. Sin embargo, cuando eliges detenerte, cuando permites que esa coincidencia resuene en ti y te preguntas qué significa, algo se mueve dentro. Y ese movimiento es poderoso, porque la realidad no responde a lo que entiendes con la lógica, responde a lo que reconoces con el corazón. Por eso Thoth insistía en que las señales no estaban afuera para impresionar a nadie, sino para recordarte lo que ya estaba dentro de ti. Cada repetición, cada símbolo que aparece una y otra vez, es como un eco del alma que dice, mira, aquí está el camino. Y cuando finalmente lo reconoces, la vibración cambia, y con ella, todo lo que parecía estático comienza a fluir. Ese es el verdadero inicio del salto cuántico, la conciencia de que no estás perdido en un mundo caótico, sino inmerso en un lenguaje perfecto que se comunica contigo a cada instante. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo sé si estoy al borde de un salto cuántico? La respuesta no está en una lista de pasos ni en un manual. Está en tu capacidad de percibir esas señales como algo más que coincidencias. Cuando empiezas a notar que la misma palabra aparece en lugares distintos, que los mismos números se repiten sin razón aparente, que los encuentros inesperados parecen tener un propósito oculto, no estás frente a casualidades, estás frente a la manera en que el universo confirma que tu vibración está cambiando. Lo que antes ignorabas ahora se vuelve evidente. Lo que antes pasaba desapercibido ahora brilla con fuerza. Y lo que antes te parecía un accidente comienza a revelarse como parte de un diseño mayor. Y esa apertura de percepción es, en sí misma, la primera puerta hacia el salto cuántico que Thoth describía. Lo fascinante de sus enseñanzas es que no buscaban dar respuestas definitivas, sino despertar preguntas que abrieran el alma. Porque cuando el alma pregunta, la realidad responde. Así de simple, y si has llegado hasta aquí, si estas palabras resuenan en lo profundo, es porque tu alma ya comenzó ese diálogo, aunque tu mente aún intente resistirse. No es casualidad que te atraiga este tema, no es casualidad que quieras comprender algo que trasciende lo visible. Es un signo de que estás listo para dar un paso más allá de lo conocido, y ese paso, aunque parezca invisible, cambia todo. Cambia cómo miras tu vida. Cambia cómo enfrentas tus desafíos y, sobre todo, cambia la manera en que entiendes quién eres realmente. Thoth reveló que las señales que despiertan el alma no siempre son grandiosas o espectaculares.
A veces son silenciosas, humildes, apenas perceptibles, como el viento que apenas mueve una llama, pero que es capaz de avivar el fuego entero. El problema es que la mayoría vive tan distraída, tan atrapada en la rutina, que no escucha esas señales. Tú, en cambio, si has llegado aquí, es porque tu alma sí las escuchó. Y eso ya dice mucho. Significa que tu proceso ya comenzó, aunque no lo llames salto cuántico. Y justo ahí está la paradoja. El verdadero salto no se anuncia con fuegos artificiales ni con demostraciones externas, sino con un cambio interno tan sutil como definitivo. Un cambio que no se puede forzar, porque no nace del ego, sino de la verdad más profunda que guardas en tu interior. Y así llegamos a la parte más importante. No se trata de esperar que las señales aparezcan, sino de aprender a verlas, porque siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron tratando de guiarte, solo que ahora estás listo para reconocerlas. El salto cuántico no es un destino, es un proceso, no es un evento, es una vibración que se acumula hasta que de pronto lo transforma todo, y tú ya estás dentro de él, aunque no lo hayas llamado por su nombre. Este es apenas el inicio del misterio, porque las señales son solo la primera capa del mensaje que Thoth dejó. Detrás de ellas hay claves más profundas que muestran no solo cómo reconocer la guía del universo, sino cómo usarla para despertar lo que llevas dormido. Cuando hablamos del salto cuántico, según Thoth, no nos referimos a un cambio lineal ni a una mejora progresiva como cuando alguien aprende un nuevo hábito o adquiere una habilidad. No se trata de algo que se construya paso a paso de forma lógica y ordenada, sino de una transformación repentina que altera la forma en que percibes la realidad misma. Es como si de un momento a otro la vida que conocías se reconfigurara frente a ti y descubrieras que lo que antes parecía imposible ahora es natural, que lo que antes era invisible ahora brilla con claridad. Thoth enseñaba que este tipo de cambio no es producto del esfuerzo ni de la acumulación de prácticas rígidas, sino de un estado de apertura en el que dejas de luchar contra la corriente y permites que la vibración más elevada te eleve con ella. Es como un salto en la conciencia, un punto de inflexión en el que tu manera de existir deja de estar controlada por la limitación y comienza a estar guiada por la expansión. Lo interesante es que este salto no responde a la lógica de la mente racional, sino a la lógica del alma. Y esa lógica es completamente distinta, porque no sigue la secuencia del tiempo lineal que tanto condiciona a los humanos. En el nivel del alma, lo que llamamos pasado, presente y futuro coexisten como una red de posibilidades que puedes atravesar dependiendo de tu estado vibracional. Es decir, cuando tu frecuencia cambia, también cambia la línea de realidad que experimentas, y lo que parecía fijo e inamovible comienza a desmoronarse como un decorado que ya no tiene razón de ser. Thoth decía que todo en el universo responde a la ley de vibración y que nada escapa a este principio. Por eso, cuando tu ser interior vibra en una sintonía diferente, las puertas que parecían cerradas se abren, los muros que parecían infranqueables desaparecen, y de pronto te encuentras viviendo lo que jamás habías creído posible. Ese es el verdadero salto cuántico. No el esfuerzo desesperado por cambiar las cosas con tu voluntad, sino la transformación de la frecuencia que determina qué versión de la realidad experimentas. Sin embargo, hay algo que pocas personas comprenden. Este salto cuántico no puede forzarse desde el ego ni desde el deseo de controlar la vida. Thoth advertía que quien trata de manipular las señales, quien intenta imponer su propia agenda al flujo del universo, termina bloqueando el movimiento natural de la energía. El salto ocurre solo cuando hay rendición, cuando dejas de aferrarte a lo conocido y te permites confiar en lo desconocido. Y este acto de confianza no es fácil, porque exige que sueltes la ilusión de control, que abandones la seguridad de las estructuras a las que te has acostumbrado y que abraces el vacío como un espacio fértil donde todo es posible. En otras palabras, se trata de dejar que la vida te guíe en lugar de intentar forzarla. Se trata de reconocer que el universo sabe más que tu mente y que tu alma ya conoce el camino, incluso cuando tu ego se resiste a dar el paso. Pero, ¿cómo reconocer que estás al borde de este salto? Thoth señalaba que el alma empieza a enviar señales cada vez más intensas cuando está lista para dar este cambio. Al principio aparecen como intuiciones leves, pequeñas sincronías que despiertan tu curiosidad. Más tarde se transforman en coincidencias imposibles de ignorar, en mensajes que parecen repetirse en todas partes, en circunstancias que se repiten
hasta que te atreves a mirarlas de frente. Y finalmente, se convierten en un llamado tan fuerte que tu vida comienza a sacudirse para que no ignores lo evidente, que ya no puedes seguir siendo quien eras, que el antiguo ciclo llegó a su fin y que el universo espera que te atrevas a dar un paso hacia lo desconocido. Estas señales no aparecen para asustarte ni para confundirte, sino como un recordatorio de que el salto ya está en marcha y que lo único que necesitas hacer es permitirlo. Lo que la mayoría no entiende es que el salto cuántico no es un evento que llega desde afuera, no es una fuerza externa que desciende sobre ti para cambiar tu vida sin tu participación. Es un proceso interno que comienza en el silencio de tu conciencia y que se expande hacia el mundo exterior. Lo que ves en la realidad es simplemente el reflejo de un cambio mucho más profundo que ya ocurrió dentro de ti. Por eso, aunque al principio pueda parecer que todo sigue igual, poco a poco descubres que nada es lo mismo. Comienzas a reaccionar distinto a las situaciones, dejas de sentir miedo ante los desafíos, te abres a posibilidades que antes no considerabas y descubres recursos internos que parecían dormidos. Es en esos pequeños cambios internos donde se gesta el salto cuántico, porque cada ajuste en tu vibración produce una nueva manera de relacionarte con la vida, y de pronto descubres que el mundo entero se reorganiza para acompañar tu despertar. Todd enseñaba que quienes lograban comprender este principio dejaban de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Porque el verdadero poder no está en acumular conocimientos, en repetir fórmulas o en seguir métodos rígidos, sino en despertar la memoria ancestral que yace en el alma. Y esa memoria no necesita ser aprendida, necesita ser recordada. El salto cuántico no es entonces un milagro externo ni un truco esotérico, sino la consecuencia natural de recordar quién eres en esencia. Y cuando lo recuerdas, cuando tu alma recupera esa verdad, todo lo que parecía imposible se vuelve natural, todo lo que parecía limitado se expande y todo lo que parecía inalcanzable se manifiesta sin esfuerzo, porque el universo no te da lo que deseas desde la carencia, sino lo que corresponde a la vibración que emanas desde tu verdad más profunda. Por eso, el verdadero desafío no es hacer que el salto ocurra, sino reconocer que ya está sucediendo y que solo necesitas alinearte con él. El salto cuántico no es una meta lejana, es un proceso que se activa en el instante en que decides escuchar a tu alma, en lugar de ignorarla, y cada señal que recibes, cada sincronicidad que aparece, cada intuición que golpea tu corazón, es la confirmación de que tu frecuencia está cambiando. Todd lo dejó claro. El universo es un lenguaje vivo que se comunica contigo a través de símbolos, y quien aprende a leerlos tiene en sus manos la llave de una realidad ilimitada. Cuando Todd hablaba del salto cuántico, no lo presentaba como un simple cambio de circunstancias externas, ni como una recompensa que llega a quienes esperan pasivamente que la vida resuelva sus problemas. Más bien, lo describía como un ajuste de conciencia tan profundo que todo lo que experimentas empieza a transformarse desde adentro hacia afuera, como si la realidad misma respondiera al nuevo pulso de tu vibración. Es un cambio radical, pero no violento. Es una transición que se siente inevitable cuando llega el momento, porque deja de tener sentido seguir cargando con lo viejo. Lo curioso es que este movimiento no lo produce el ego ni la mente, sino el alma que ha decidido dejar atrás la ilusión de los límites. Es entonces cuando comprendes que el salto cuántico no es algo que tienes que alcanzar, sino algo que permites. El error más común es creer que necesitas acumular más prácticas, más técnicas, más secretos externos para poder despertar esa transición. Pero Todd enseñaba que cuanto más acumulas, más te llenas de ruido que te distrae de lo esencial. El alma no necesita métodos para recordar lo que ya sabe, solo necesita espacio y silencio para dejar que la memoria despierte. Por eso, cuando sientes esa incomodidad que nada parece calmar, cuando notas que aunque tienes lo que buscabas, todavía hay un vacío que no logras llenar, lo que está ocurriendo en realidad es que tu ser interior está pidiendo soltar, no añadir. El salto cuántico no requiere de esfuerzo constante, sino de rendición. Y esta rendición no es pasividad, sino confianza en que el universo tiene una inteligencia mayor que tu razón.
Es reconocer que no puedes controlar cada aspecto de la existencia, pero sí puedes alinearte con el flujo natural que siempre estuvo allí esperándote. Cuando permites este flujo, empiezas a notar cómo las señales se intensifican. Ya no son solo coincidencias superficiales, sino patrones tan evidentes que parece que la realidad te hablara directamente. Personas que aparecen en el momento exacto, frases que se repiten en distintos lugares, sueños que se sienten más reales que la vigilia, sensaciones en el cuerpo que te empujan a moverte en direcciones que nunca antes habías considerado. Todo eso son los lenguajes del alma recordándote que estás siendo guiado. Thoth decía que nada en el universo ocurre al azar y que el caos es solo el orden que aún no comprendes. Así, el salto cuántico comienza cuando dejas de interpretar la vida como una serie de accidentes y empiezas a reconocerla como un espejo vivo de tu propia vibración. Y cuando lo haces, de pronto cada detalle cobra sentido, cada circunstancia se convierte en un maestro y cada obstáculo deja de ser un freno para transformarse en un portal. Lo más fascinante es que este salto no se limita a lo interno, aunque ahí es donde se origina. Una vez que tu vibración cambia, las realidades que antes no estaban disponibles comienzan a abrirse. Relaciones que parecían bloqueadas fluyen con naturalidad. Oportunidades que nunca hubieras imaginado aparecen frente a ti y caminos que estaban cerrados comienzan a revelarse. Todo esto no sucede porque el mundo externo haya cambiado por sí solo, sino porque has cambiado tú. El universo no es una fuerza lejana e indiferente, es un espejo constante de tu frecuencia. Y cuando esa frecuencia se eleva, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. En ese sentido, Thoth explicaba que el verdadero milagro no es que las circunstancias externas cambien, sino que tu visión cambie de tal manera que descubres que el milagro siempre había estado ahí, esperando a que lo reconocieras. Es aquí donde la enseñanza se vuelve más desafiante, porque para sostener un salto cuántico necesitas desapegarte de la idea de que la vida debe obedecer a tus planes personales. El ego siempre intentará tomar el control, reclamar los logros y apropiarse de las transformaciones, pero si permites que esto ocurra, la vibración vuelve a caer y regresas a los antiguos patrones. Por eso, Thoth insistía en la importancia de la humildad espiritual, no como sumisión, sino como la claridad de comprender que no eres el centro del universo, sino una expresión del universo mismo. Cuando reconoces esto, el salto deja de ser un logro personal y se convierte en un movimiento natural de la totalidad. Ya no sientes la necesidad de demostrar nada, porque sabes que la expansión de tu alma es suficiente prueba de que todo está en marcha. Y sin embargo, este proceso no está exento de crisis. Muchas veces, cuando estás en medio de un salto cuántico, las cosas parecen desmoronarse. Pueden llegar pérdidas, rupturas, cambios repentinos que alteran tu rutina y que incluso sacuden los cimientos de lo que creías seguro. Pero estas crisis no son castigos, son reajustes. Son como terremotos que destruyen estructuras débiles para que puedas construir desde cimientos más firmes. Thoth decía que solo quien se atreve a atravesar el caos puede experimentar la verdadera renovación, porque lo viejo debe morir para que lo nuevo pueda nacer. Así, lo que al principio se siente como oscuridad, con el tiempo se revela como la apertura hacia una luz más grande. El salto cuántico exige valentía, porque te empuja a caminar por terrenos que tu mente no puede prever, pero al mismo tiempo es la experiencia más liberadora, porque, una vez que lo das, comprendes que nunca hubo nada que temer. Cuando finalmente atraviesas esa etapa de transición, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no vuelves a ver el mundo de la misma manera, porque entiendes que lo que llamabas realidad es solo una capa entre muchas otras. Comprendes que todo es vibración, que todo responde a la energía que emanas y que dentro de ti existe un poder inmenso que no depende de condiciones externas. Ese reconocimiento te da una libertad que ningún sistema puede arrebatarte, porque no se basa en posesiones ni en títulos, sino en el recuerdo de tu esencia. Y es ahí donde Thoth señalaba que comienza el verdadero viaje, no hacia afuera en busca de respuestas lejanas, sino hacia adentro, en la exploración del infinito que siempre estuvo en tu alma. Cuando llegas al umbral de lo que Thoth llamaba el verdadero salto cuántico, ocurre algo que no puede describirse solo con palabras. Es una expansión silenciosa, un recuerdo que no viene desde afuera, sino desde lo más profundo de tu ser.
Es como si de pronto comprendieras que nunca hubo una distancia entre lo que buscabas y lo que eres, porque todo ese tiempo la respuesta estuvo latiendo en ti, esperando el instante en que tu atención se apartara del ruido del mundo para mirar hacia adentro. Y al hacerlo, ya no eres el mismo. Te das cuenta de que la identidad que construiste, los miedos, los deseos, las comparaciones, las limitaciones, era apenas una máscara, y que detrás de esa máscara siempre estuvo brillando un alma inmortal, eterna y consciente de su propio poder. Este descubrimiento no se parece a un aprendizaje intelectual ni a un logro personal. Es un despertar que cambia las reglas del juego para siempre. Thoth advertía que este momento no es algo que debas perseguir como si fuera un trofeo, porque la búsqueda ansiosa lo aleja, del mismo modo que el agua se enturbia cuando intentas atraparla con demasiada fuerza. El salto cuántico ocurre cuando dejas de correr y permites que la vida fluya a través de ti, cuando entiendes que lo que parecía lejano siempre estuvo al alcance de tu vibración. La paradoja es que cuanto más intentas forzar, más lo bloqueas, y cuanto más te rindes a la conciencia, más se acelera la transformación. Por eso, cuando el alma se abre a este estado, todo parece reorganizarse de manera natural. Tus pensamientos se aquietan, tus emociones encuentran equilibrio y tu percepción del tiempo cambia. Ya no sientes que vives corriendo detrás de algo, sino que lo esencial llega hacia ti sin esfuerzo, como si la realidad misma hubiera estado esperando tu permiso para desplegarse. El verdadero salto cuántico no es un viaje hacia otro lugar, sino un cambio en la forma de habitar este mismo instante. Es aquí, en tu presente, donde descubres que puedes vivir desde otra frecuencia, y esa frecuencia es la que determina lo que percibes como real. Imagina que tu vida es como una sinfonía. Antes escuchabas solo una parte de la melodía, limitada, repetitiva, llena de ruidos que no lograbas comprender. Pero al elevar tu vibración, de pronto empiezas a oír toda la orquesta. Notas armonías que siempre estuvieron ahí, entiendes el papel de cada silencio y cada nota, y te das cuenta de que siempre fuiste parte de esa música. Eso es lo que cambia, no el mundo como escenario, sino tu capacidad de ver y sentir la totalidad. Y en esa totalidad, lo que antes parecía azar se revela como un diseño perfecto. Thoth hablaba de este estado como una unificación, un retorno a la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Porque la fragmentación es lo que nos mantiene atrapados en realidades pequeñas, repitiendo los mismos ciclos. Pero cuando el alma se expande, ya no hay separación entre tus intenciones y tus acciones, entre tus deseos y tu capacidad de manifestarlos. La vibración que emites se vuelve clara, potente y ordenada, y el universo responde con la misma claridad. Es entonces cuando descubres que crear no es un esfuerzo, sino una consecuencia natural de tu estado interior. No es que controles el universo, sino que te conviertes en un canal limpio para que el universo fluya a través de ti. Y en ese fluir, las manifestaciones que antes parecían imposibles se vuelven tan naturales como respirar. Pero Thoth también recordaba que este salto conlleva responsabilidad, porque no puedes despertar y seguir viviendo con los mismos hábitos de inconsciencia. Una vez que has visto, no puedes desver. Una vez que has sentido tu verdadera esencia, no puedes seguir traicionándola sin sentir un profundo desajuste en tu interior. El alma despierta no tolera la incoherencia porque reconoce el daño que produce. Por eso, este salto no es solo un regalo, es también un llamado a vivir con mayor honestidad, a soltar lo que ya no vibra contigo, a elegir relaciones, caminos y pensamientos que realmente estén alineados con tu expansión. Y aunque esto puede ser desafiante, también es liberador, porque te da la certeza de que ya no necesitas aferrarte a lo que te limita. Al final, lo que Thoth revelaba no era un destino fijo, sino un camino eterno de recordatorio y expansión. El salto cuántico no ocurre una sola vez. Cada recuerdo abre la puerta a otro recuerdo más profundo. Cada despertar revela otra capa de tu propia infinitud. Y aunque puedas sentir vértigo ante la magnitud de lo que significa ser infinito en un cuerpo humano, también descubres que en esa paradoja se esconde la verdadera magia, porque eres un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo eterno y lo efímero, entre lo divino y lo humano. Y ese puente no se construye hacia afuera, ya está en ti, esperando a ser recorrido con conciencia. Así es como el alma despierta, no de golpe, no por imposición, sino por resonancia. Y si estás escuchando estas palabras, no es casualidad,
Significa que ya reconoces en ti las señales de este salto, que ya sientes cómo algo se mueve dentro de ti y te empuja hacia adelante, aunque no puedas explicarlo del todo. No lo rechaces, no lo frenes, porque este es el llamado que Thoth dejó para quienes están listos. Y ahora que lo sientes, la verdadera pregunta es, ¿te atreverás a dar ese salto que tu alma ya está reclamando? Porque lo que viene después no se mide en logros externos ni en éxitos mundanos, sino en la claridad de vivir despierto, en la libertad de saber quién eres en esencia y en la certeza de que nada puede volver a encerrarte en la ilusión de los límites.